El enunciado dice: dada la función definida mediante la expresión f de x igual 3 a la x más 1 menos 6, calcular la expresión de la función inversa f menos 1 indicando su dominio de definición y hallar los valores de f de menos 1 y f menos 1 de 3. Bueno, f de x es una función exponencial. F de x es igual a 3 elevado a la x más 1 menos 6. La función inversa, f menos 1 de x, va a ser una función logarítmica, de la misma base que la función exponencial. O sea, tenemos una exponencial de base 3, vamos a tener una función logarítmica de base 3 también. El dominio de la función inversa es la imagen de la función original. En este caso, la función f de x tiene como imagen menos 6 infinito, abierto, el menos 6 no está incluido. De manera que el dominio de f menos 1 de x de la función inversa va a ser menos 6 infinito. De todas maneras lo vamos a desarrollar. Bueno, la manera práctica de obtener la función inversa en este caso es llamar y o y, como le quieran decir, a f de x. Entonces igualar la expresión de f de x a y despejar x, para obtener una expresión en función de y después intercambiar las variables. O sea, esa expresión en función de y convertirla en una expresión en función de x y ahí ya tenemos la función inversa. Bueno, así que tenemos 3 a la x más 1 menos 6 igual a y. Bueno, pueden ver el desarrollo. Pasa el 6 sumando del lado derecho. Una vez que tenemos esa igualdad con la exponencial del lado izquierdo, lo convertimos en una igualdad de logaritmos de base 3 en este caso, ¿no? La misma base que la exponencial. Entonces, logaritmo en base 3 de 3 elevado a la algo es ese algo. Entonces nos queda que x más 1 es igual al logaritmo en base 3 de y más 6. Así que x es igual al logaritmo en base 3 de y más 6 menos 1. Bueno, intercambiando las variables ya obtenemos, como dijimos, la función inversa. F menos 1 de x es igual al logaritmo en base 3 de x más 6 menos 1. Bueno, el dominio de f menos 1 de x impone que el argumento del logaritmo sea positivo. O sea, x más 6 tiene que ser positivo, por lo tanto, x tiene que ser mayor que menos 6, como ya habíamos dicho. Acá aclaré eso también, ¿no? Dominio de la función inversa es igual a la imagen de la función original. Bueno, y ahora calculamos f de menos 1. F de menos 1, simplemente hay que hacer la cuenta. 3 elevado a la menos 1 más 1 es 3 a la 0, que es 1. Así que nos queda 1 menos 6 menos 5, ¿no? Y f menos 1 de 3... hay que reemplazar a x por 3. Nos queda logaritmo base 3 de 3 más 6. 3 más 6 es 9. O sea, logaritmo base 3 de 9 menos 1. Bueno, logaritmo base 3 de 9 es 2. Así que nos queda 2 menos 1, 1.